Muy bien, chicos. Iniciamos grabación. Entonces, para esta primera instancia debemos entender que ya hemos visto cada uno de los elementos que tenemos en la parte derecha en las estructuras de control de PSI. Aprendimos que escribir es un comando que nos permite mostrar en pantalla al usuario algún texto, ¿cierto? O, ojo, no solamente texto, porque también podemos mostrar una variable. Ejemplo, cuando hicimos el de suma, mostrábamos el resultado. ¿Se acuerdan? El resultado es, coma, y poníamos la variable que equivaldría al resultado y eso lo mostraba en pantalla. ¿Listo? Leer, que es para guardar una variable. Es decir, cuando el usuario escribe 1, 2, él guarda esa variable y la almacena. ¿Listo? Asignar, que aquí es donde venía el juego de las variables. ¿Qué es una variable? Es un dato que se almacena que dentro del programa puede equivaler a cualquier cosa, puede cambiar, por eso se llama variable, porque cambia. Entonces yo puedo poner la nota es 4.5, pero después si le digo que nota y la actualizo y la cambio, pues el valor cambiaría en la variable nota. ¿Sí me va a entender? Las variables, ¿quién las inventamos? Nosotros ponemos el nombre, ejemplo, num1, num2 o a o b, nosotros ponemos los nombres a las variables, ¿ok? Y esas variables, vuelvo y reitero, las asignamos a un valor que puede ser un proceso matemático o simplemente un número que nosotros queramos o queramos que el usuario ingrese allí. ¿Listo? La función sí, entonces, que como ya lo hemos dicho, la función es establecer una condición y en base a la condición devolver un resultado si es verdadero y un resultado si es falso. Ojo, recuerden que las funciones pueden ser anidadas, es decir, dentro de un sí puede ir otro sí, haciendo que haya más condiciones y más resultados. Si tengo un sí, son dos resultados, una condición. Si tengo dos sí, son dos condiciones, tres resultados y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí tenemos el según. El según lo usamos, o en este caso, en esta clase lo usamos precisamente para crear menús. ¿Recuerdan? Si presiona 1, haga tal cosa. Si presiona 2, haga la siguiente. Y así sucesivamente. ¿Entendido? Ese fue el según. Pero pues, recuerden, también se pueden ¿qué? Anidar. Por ejemplo, dentro del según puede ir el sí. Dentro del según puede ir otro proceso matemático. Eso ya es muy relativo a lo que queramos hacer. Luego tenemos las funciones de bucle, es decir, las que se repite, que son las funciones mientras, repetir y para, ¿cierto? Mientras, establece una condición y solo sale ella mientras se cumpla esa condición. Que parece mucho lo que hace la función repetir, solamente que a diferencia del otro, mientras hace el proceso, evalúa la condición, si esta no se cumple, vuelve y repite el mismo proceso, ¿sí? Si no, se sale, ¿cierto? En cambio, en repetir tenemos que usted evalúa primero la condición y si es así, se mete al proceso. Y sigue repitiéndolo hasta que la condición no se cumpla y ahí sí sale del proceso. Entonces, es la diferencia que hay entre mientras y repetir. Digámoslo, mientras va dentro del programa, se sigue y hasta que no se cumpla la condición no sale. En cambio, en repetir, establece la condición de primero y luego en el interior hace los procesos. Por eso, si yo quiero que algo se repita, simplemente lo meto dentro de repetir. Entonces, cuando finalice, ¡pum!, vuelve y arranca. No tiene que hacer nada más. Él va a volver a arrancar porque al final, al llegar al final de repetir, va a volver a iniciar. ¿Listo? El para es una secuencia, ¿lo recuerdan? Para, podemos establecer un valor inicial, un valor final, y en cuanto queremos que se establezca eso, ¿cierto? Y eso nos va a hacer automáticamente devolver un valor. Y viene este apartado que no lo hemos visto y lo vamos a ver al final de esta explicación, que son las funciones. Ojo, funciones no como las funciones que hemos hablado, funciones matemáticas no. Este tipo de funciones es un método abreviado que los programadores aprenden a través del tiempo, ya que estos procesos que ustedes están haciendo son algoritmos sencillos, muy sencillos. Pero a medida que vayan avanzando, van a encontrar algoritmos más complejos, más complicados. Y esos algoritmos más complicados, pues obviamente van a ponernos, ¿cierto?, a trabajar en aspectos más, digámoslo, avanzados. Vamos para allá. Entonces, hasta el momento ya usamos estos elementos, usamos el sí, usamos el según, usamos el mientras y usamos el repetir. Pero hasta el momento ha habido, digámoslo, una constante dentro de nuestros trabajos. ¿Cómo asignamos nosotros una variable? Por ejemplo, sencillo, decimos definir, ¿cierto? Por ejemplo, nota como real, si queremos que sea un número decimal. Si queremos que sea un número
entero, o sea, 3, 4, 5, 6, pues lo definimos como entero y ya. Hemos lo que hemos hecho todos estos ejercicios. Pero yo les digo una cosa. Imagínense algo real. Algo, no me refiero a la variable, sino imagínense algo que suceda en la vida real. A usted no lo van a poner a evaluar siempre una nota, ¿cierto? O sea, en la vida real no hay una nota. No. ¿Cuántas notas tienen ustedes? Un montón, un montón. Te imaginé que les voy a poner, hagámosla fácil, evaluar 10 notas. Entonces, ¿usted qué tenía que hacer? Definir nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, nota 8, nota 9, nota 10, como entero o como real, como sea, como lo vayan a hacer. ¿Sí? ¿No es como muy tedioso? Ahora imagínense si son 100 notas. Pues, la cosa se pone muy difícil. Y a un programador no le sirve trabajar así. Ya vamos hasta allá. Entonces, ¿qué pasa? Esto no nos sirve debido a ese problema. Son demasiados datos y al trabajar con muchos datos ya la cosa se cambia. Ya no es tan simple porque van a haber demasiadas variables y eso pasa en el mundo real. Cuando tú estás programando, tú no te enfrentas a una, te enfrentas a cientos de variables dentro del segmento de código que estás realizando. Entonces la pregunta es, ¿cómo soluciono eso? Y ahí aparece nuestro queridísimo amigo. ¿Listo? ¿Cuáles son nuestro amigo? Las famosas matrices. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las matrices? Es un elemento que usamos en PCI para guardar mucha información. O sea, necesitamos guardar mucha información y no es viable comenzar a crear variable por variable por variable. ¿Sí? Por ejemplo, caso de las 10 notas. Yo podría crear una variable para cada nota o puedo crear una matriz para las 10 notas. Es decir, que PCI me va a guardar las 10 notas. ¿Listo? Sin tener que estar estableciendo una por una. Esa es la diferencia. Para un programa como el que hicieron primero ustedes acá, que era sumar dos números, la forma de definir una variable individual era la forma más sencilla. Pero ahora que les estoy pidiendo que definan 10 variables distintas, ya esa forma pasa a ser muy larga. Ojo, se puede, claro, se puede. Se puede trabajar así, pero usted va a requerir más trabajo, mucho más almacenamiento en código para poder hacerlo. Entonces, aquí les explican eso precisamente. Cuando necesitamos manejar muchos datos, generalmente hay soluciones más efectivas que tener muchas variables. Por ejemplo, si hay que guardar 10 números, resultará incómodo usar 10 variables. Llamadas N1, N2, N3, hasta. Si se trata de 100 números, pues puede resultar aún peor todavía, ¿cierto? En esos casos será más eficiente almacenar esos 100 datos juntos, formando lo que se conoce como una matriz. Una vez de usar 100 variables distintas. Entonces, yo puedo dejar, digámoslo, al usuario que guarde la información que quiera. Yo puedo hacerlo. Y ojo, y después puedo, ¿qué? Disponer de esa información. ¿Basado en qué? En la posición que ocupa. Ya ahorita entenderemos eso. Ahora bien, esta es una palabra que ustedes, si alguien está en el mundo de la programación o ha escuchado algo por ahí, la va a afianzar de una vez. Dice, la palabra matriz es una traducción del inglés array. Algunos autores lo traducen alternativamente como tabla, vector o incluso como arreglo. En la programación se habla mucho de los arreglos, ¿sí? Y pues uno que no conoce el tema diría, ¿qué? ¿Un arreglo? ¿Cómo así? ¿Van a arreglar el código? No. Un arreglo, valga la redundancia, es una matriz. Es simplemente un conjunto de datos organizado del cual podemos hacer uso dentro del programa. Entonces yo tengo que tener una matriz de datos y esos datos los voy usando en mi software, en mi código, a medida que los voy necesitando. ¿Listo? Entonces eso es un arreglo. Entonces debo crear un arreglo grande para poder usar definitivamente cada uno de los elementos. Entonces, normalmente en una matriz podemos acceder individualmente a cada uno de esos elementos usando corchetes. El primer dato sería algo así como dato 1, que eso sería lo mismo que decir nota 1, ¿sí? Es decir, el dato, los corchetes generan el valor, ¿listo? Entonces vamos a ver esto.
Como primer contacto se puede crear una matriz de 3 elementos, que obviamente lo podemos hacer con una variable individual, pero es para que empiecen a conocer. Guardar datos en sus 3 posiciones y mostrar el primer dato y el tercero así. Entonces, bueno, ¿cómo se establece en PCIN? Ojo, porque esto es en PCIN, no es en... Porque vuelvo y reitero, ya en el lenguaje de programación, las matrices o los arreglos se trabajan de otra manera, con otros códigos, con otros. Aquí la palabra clave es dimensión. A mí me da ironía, porque yo los tenía ustedes trabajando con algoritmos simples que no necesitaban más de 2, 3 variables, ¿sí? Y ya me estaban usando dimensiones. Yo miré más de uno de sus códigos en la calculadora usando el formato de dimensión. Digo, esta gente se me adelantó, muy inteligente. Muy inteligente, porque ya usan dimensiones sin ni siquiera habérselas enseñado. ¿Sí ven? O sea que en ese caso la dimensión es el corchete. Dimensión es una palabra dentro del programa que cuando usted la usa está indicando de que va a usar mucha información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le colocamos dimensión y bautizamos nuestros datos como valga la redundancia. Datos. Y entre corchetes establecemos el tamaño de la dimensión. Entre más grande, ¿qué? Más valores puede usar. Por ejemplo, ¿cuántos datos tiene esta dimensión? 3. Por lo tanto, ¿cuántos números puedo guardar? 3. ¿Quiere una dimensión más grande? Escriba 200. ¿Cuántos números va a poder guardar ahí? 200 números. ¿Sí me entiende? Eso es dimensión. Dimensión decía el programa, oye, voy a guardar en este programa 3 números. En vez de ponerse a definir número 1, definir número 2, definir número 3, ponemos dimensión, número y la cantidad de números que van a ir. ¿Sí me entienden? Eso es una dimensión. O sea, vuelvo y reitero, la dimensión reemplaza el definir como entero. Bueno, aunque valga el error, yo puedo decirle a los datos defínamelo como enteros. Entonces, toda la dimensión va a ser de números enteros. ¿Sí me va a entender? O sea, todavía no lo quita. Pero al punto que vamos es que no tengo que estar usando variables individuales. Siga. ¿Listo? Siga, no hay problema. Entonces, por ejemplo, miren. ¿Qué hacemos aquí en el programa? Miren. Dato 1. ¿A qué equivale? A 10. Dato 2. ¿A qué equivale? A 25. Dato 3 equivale a 50. Entonces aquí me dice, escribir el primer dato es, y pone datos y el número al que corresponde, al número 1. ¿Quién es el dato número 1 en nuestra dimensión? Ah, muy bien. ¿Y quién es el tercero? 50. Exacto, eso es. Entonces aquí yo pongo 200. Entonces yo sé que entre esos 200 datos, por ejemplo, pido 200 notas. Y quiero la nota número 150. Pues escribo datos entre corchetes 150 y me da a volver qué nota estaba ubicada en la posición 150. ¿Sí me va a entender? Ojo, ahí la dimensión también empieza a fallar. Porque se vuelve muy larga, muy lineal. Entonces es cuando ahorita vamos a verlo, ya no creamos una dimensión lineal, sino que creamos la matriz, es decir, una cuadrícula. Lo que ustedes conocen como tablas. ¿Listo? Los datos nosotros normalmente dentro de un software no los almacenamos linealmente, porque sería mucho trabajo. ¿En qué los guardamos? En tablas. Ahorita vamos a ver eso. Pero entendamos esta parte aquí y lo vamos a entender ahorita de la siguiente manera. Entonces, esto es lo que nosotros usamos como dimensión. Vamos para allá. Vamos un momentico aquí a PSign y les voy a mostrar un pequeño ejercicio. ¿Listo? Entonces miren que si yo escribo la palabra dimensión, ya aparece, ¿cierto? Aparece allí. Nota. Y abro los corchetes, perdón, estos no, estos. Y le digo que vamos a poner 5 notas. ¿Listo? ¿Ok? ¿De cuánto cree mi dimensión? De 5, ¿cierto? Entonces, vamos a poner el ejemplo. Entonces, yo voy ahorita a continuación. ¿Verdad que estoy aquí? Se puede, o sea, se podría, pero no, vamos a hacerlo así general para que no lo tenga. Entonces, vamos acá. ¿Yo qué debo hacer ahorita a continuación? Definir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nota y entre corchetes
decir, por ejemplo, que la nota 1, ¿sí? Equivale ¿a qué? ¿A qué? Pongámosle a 10, supongamos. ¿Listo? La nota, aquí puedo ir repitiendo esto, pero tranquilos, vean, quiero que se fijen en algo. Qué feo hacer esto, ¿no? Estoy haciendo lo mismo que sería definir una variable. Aquí viene el número 2, aquí el número 3, aquí el número 4 y aquí el número 5. Entonces, acá voy a asignar que esta variable vale 7, por ejemplo, que la nota 3 vale 4, que la nota 4 vale 2 y que la nota 5 vale 8. Bueno. Bien, quiero que entiendan lo siguiente, por Dios. A ver, cuidado. La dimensión, ¿cuánto espacio yo le di? 5 espacios. Y aquí asigné 5 espacios. Le asigné el 10, el 7, el 4, el 2 y el 8. El 10 está en el número 1, el 8 en el número 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora, yo le puedo decir al programa, que me muestre lo que yo quiero. Por ejemplo, escribir, y le voy a decir entre comillas, la nota 1 es, espacio, cierro comillas, y pues establezco ¿quién? ¿Quién establezco? Miren, la nota que yo quiero poner. ¿Listo? En este caso, pues la nota 1 sería, entonces aquí, lo mismo, tal cual como está ahí. Entonces sería nota entre corchetes. Exacto. La nota 1, ¿qué número es? 10, ¿cierto? ¿Por qué 10? ¿Quién me da la razón? Pues porque se asignó a esa nota la número 1. Ahora, ojo, señores, esto que estoy haciendo aquí, pues es el mismo trabajo que si le estuviera asignando individual. O sea, en este momento no estoy viendo ninguna diferencia. Es lo mismo que yo definiera una por una y luego le dijera cuánto vale cada una, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues obviamente, entonces, la nota 1 es 10. Si le digo que quiero mostrar la nota, por ejemplo, 4, vamos para allá. Quiero mostrar la nota 4, y aquí cambio obviamente a 4. ¿Cuál sería la nota 4? 2. Muy bien, vamos a ver si es cierto. La nota 4 es 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes me empiecen a entender? La dimensión, es decir, ¿qué tan grande es la cantidad de, por ejemplo, de números que voy a tener ahí guardados? Yo puedo poner la dimensión que yo quiera, pero algo reitero, si por ejemplo, yo le puedo decir dimensión nota 1000. ¿Listo? Pero aquí viene la cuestión. Si yo lo hago de esta manera, pues adivinen, no tiene sentido, ya que me tocaría definir uno por uno. Y eso es precisamente lo que les acabo de decir que no hay que hacer. Se supone que la dimensión hace que eso de definir individualmente sea más fácil. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago? Vamos a ver si alguien ya empieza a echarle cacumen a esta vuelta. ¿Se fijan en algo curioso en la nota? O bueno, datos o lo que quiera nombrarlo. ¿Nota algo curioso? Por ejemplo, aquí. O en el valor de la dimensión. ¿Que el valor de la dimensión qué tipo de dato es? ¿Ah? No, ¿qué tipo de dato es? Es un número, ¿cierto? Es un valor numérico. ¿Y fijan algo en la asignación de dimensiones? No, miren, la que dice nota 1, nota 2, nota 3, ¿notan algo? Si tengo una nota de 100 números, quiere decir que en cada valor voy a poder asignar una nota, ¿cierto? Ahora, la ventaja es que las notas van en orden ascendente, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente.
Ahora les hago una pregunta. ¿Hay alguna estructura o control que sea buenísima para usarla en números con secuencia? De lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden, algo que sea muy útil para trabajar con números en secuencia. Para. Excelente. Para, ¿no se acuerdan de para? ¿Para qué hace? Secuencia de números. ¿Trabaja con qué? Con secuencia de números. Y esa es la clave. Para puede hacer que todo yo lo trabaje más fácil. Entonces vamos para allá, antes de seguir. ¿Listo? Bueno, entonces ahí vemos fácilmente cómo se asigna un valor. Pero aquí viene. Como una matriz puede contener muchos datos, es frecuente recorrerlas de forma repetitiva, es decir, en secuencias, ¿no? Empleando un orden. En este caso, la opción para. Así, un ejemplo que nos pida 6 datos y luego los muestre en orden contrario al que nos han introducido puede ser. Entonces, aquí viene la magia de la dimensión, chicos. Esta vaina está muy mal, porque me toca ¿qué? Definir una por una. Ahora, ¿yo qué les decía el objetivo principal antes de comenzar esta explicación? Voy a manejar ¿cuántas? 10 notas, ¿cierto? Ahora viene la diferencia. Entonces, ¿cómo hago? Dimensión la voy a definir en 10. Amplié mi dimensión, ya son 5, ahora son 10 valores. Pero todo esto me lo paso por la galleta gracias ¿a quién? Al para. ¿Por qué? Porque este es el poder del para. Vamos a ver, dice. Entonces, por ejemplo, en ese caso me dice, para i, ¿listo? ¿Quién es i? Es la variable que va a asignar los datos, ¿listo? Ok, entonces me dice, para i, recuerden cómo funciona el para, ¿cierto? I es igual ¿a qué? A 1, que es el primer número. Recuerden que lo primero es el valor inicial. ¿Hasta dónde? En este ejemplo ponen hasta 6. En mi caso, ¿cuál sería? 10. Hasta 10. Hacer. Y entonces dice, escribir. Dime el dato número y cierran entre comillas, coma, y ponen la i. ¿Quién es la i? El dato que estamos almacenando. Y miren cómo ahora, datos ya no aparece con un número, sino con la variable que asignamos. Tranquilos, ya les voy a mostrar cómo funciona. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería acá? Entonces, por ejemplo, vamos para allá. Aquí con paso ya saben que esto lo pueden borrar. ¿Listo? Y comencemos. ¿Cuál sería la variable numérica? Hay que inventárnosla. ¿Cuál puede ser la variable numérica? No. N, por ejemplo, para números. Sí, o para nota. Sería N. Valor inicial de N. Ojo, podría ser num, no pasa nada. ¿Listo? 1. ¿Hasta cuánto? 10. Hasta 10 porque es el tamaño de nuestra dimensión, de 1 a 10. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacerle? Decirle escribir, ¿cierto? Entre comillas. Digite la nota, ¿cierto? Bueno, ahí puedo hacerlo. ¿Listo? Digite la nota. Cerramos comillas. Coma. ¿Qué nota van a digitar? N, muy bien, que es la variable que acabamos de inventar. Y aquí viene la clave de todo el asunto. Ustedes recuerdan que en para se empieza ¿a qué? A repetir, es una secuencia. ¿Sí me va a entender? Tran, listo. Entonces, dice, leer, vamos a leer. ¿Vamos a leer a quién? Para cuando escriban, vamos a leer a, ojo, aquí viene la clave. Vamos a leer a n, pero ¿dentro de qué? Dentro de una dimensión. Dentro de la dimensión, nota. Es decir, que cuando la persona escriba el número, ese número se va a guardar ¿en dónde? En la dimensión. ¿Listo? Claro, miren, entonces inmediatamente ese elemento va a guardar. Dime. Bueno, listo. Perdón que aquí sin querer coloqué un corchet. Listo. Ok. Ojo. Bueno, dejemos este lo podemos dejar ahorita. Este lo podemos dejar ahí. Para que miren cómo funciona. Entonces, quiero que miren aquí. Le voy a dar play. Digite la nota 1. ¿Lo vieron?
Miren que él automáticamente asigna el valor a la primera nota. Yo escribí, ¿qué número era? ¿Escribí qué nota era? No, él asigna. N, ¿cuánto equivale en este momento? 1, porque fue lo que le dijimos. ¿Cuánto vale? 1. Entonces, digite la nota 1. La nota, vamos a ver quién lo recuerda. Guárdensela a ver. La nota 1 va a ser 10. La nota 2 va a ser 6. La nota 3 va a ser 7. La nota 4 va a ser 8. La número 5 va a ser 2. La nota 6 va a ser 1. La nota esta va a ser 5. La 8 va a ser 9. La 10 va a ser, perdón, la 9 va a ser 1. Y la 10 va a ser 6. Ahora, cuando yo digite el 6 y presione Enter, él me va a devolver la nota número 4, que en este caso es 8. Es decir, él guardó todas estas notas que yo fui digitando, él las fue ¿qué? Guardando en mi dimensión, una por una. Si ven que no tuve que ponerme a decir nota 1 igual, nota 2 igual, no. Ya con el para, él me va diciendo, voy guardando. Por ejemplo, yo no puedo guardar solo números, puedo guardar textos, puedo guardar cadenas de texto, puedo guardar otros valores, siempre y cuando cumplan con los elementos del contexto de la función que se esté haciendo. Entonces, eso es una dimensión. Miren, con esta dimensión aquí, muy cortica, logramos guardar 10 notas. Y si yo le pongo 100 y aumento de 1 a 100, ¿cuántas notas voy a guardar? 100 notas. Puedo guardar la cantidad de notas que yo desee. Y eso es una dimensión. Una dimensión es eso, es un lugar donde se guarda mucha información. ¿Y para qué guardar toda esa información? Porque después necesito usarla. ¿Sí? Supongan que cada número no es una nota, es un código de libro, por ejemplo, de una biblioteca. Entonces yo puedo ir guardando los códigos de cada libro, ¿sí me va a entender? Y luego, si necesito el libro número 6, me va a volver el código del libro número 6. ¿Sí me va a entender? Eso es una dimensión, guardar mucha información. Miren cómo con esto que tengo subrayado ahí, he guardado mucha información correspondiente a eso, a esa dimensión. Entonces, aquí guardé 10 notas, yo puedo guardar 100 si quiero, 200, 1000 notas. Ahí la primera el usuario está digitando, ¿sí? ¿Y el código cuál va a ser? El mismo. Este código va a ser el mismo, este código no se va a modificar en nada. Digo, necesito que me guarde las 100 notas. Pues, el problema es sentarse y digitar las 100 notas, pero ahí va a estar. ¿Listo? Eso es una ¿qué? Dimensión. Eso es lo que usted debe empezar a tener en claro. Ahora, aquí hacen un ejercicio muy chistosito, que no lo hemos visto, que es que escriben los datos al revés, ¿cierto? Digámoslo, con el fin de que se muestren los datos guardados, pero en forma inversa. Entonces dice, escribir los datos al revés ponen al valor inicial, le dicen que inicie en 6, ¿por qué en 6? Porque es el último valor, hasta 1, y le dicen con paso menos 1. Cuando usted dice con paso negativo, quiere decir que va al contrario. ¿Listo? Y le dice que escriba los números de datos. Ahora, ojo porque esto es muy importante. ¿Qué está haciendo este segmento de código? Pero está usando ¿a quién? A la dimensión. ¿De dónde saca los datos? Él no está guardando datos, él está usando los datos. ¿Y de dónde los saca? De la dimensión que ya establecimos. ¿Listo? Entonces, para que lo entiendan, aquí lo vamos a hacer para que lo entiendan. Entonces, aquí ya no pediría yo directamente la nota, sino que diría, los datos ingresados en orden inverso son, ¿cierto? Dos puntos acá, y obviamente acá ya me iría a crear el formato para. Entonces, ojo, para la variable numérica sería pues ¿cuál? La misma. ¿Quién es la variable numérica? N. ¿Listo? Porque es el valor inicial que estamos poniendo. Entonces, ahora, ¿cuál es el valor inicial? En este caso iría al contrario, quiero un inverso, entonces inicio en 6 hasta 1 con paso menos 1 a hacer. ¿Y qué secuencia? Pues necesito escribir, entonces, ¿qué necesito escribir? ¿Qué necesito escribir? La dimensión, señores, la dimensión nota n. ¿Listo? Espérate.
Listo. La nota n. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que me coja del 6 al 1 en paso negativo, es decir, a la inversa. Ah, perdón, usted me está yendo a equivocar. Aquí no es 6, aquí es 10, porque nuestra dimensión vale 10. ¿Sí me va a entender? Desde 10 hasta el 1 con paso menos 1, escribir. Le doy play. Listo, entonces lo mismo. Divide la nota tal, tan. Ahí estoy poniendo números al azar. Tan. Listo. Colocamos 7. Aquí va el 8, el 9, el 10. Y ahora vea, los datos ingresados en orden de ingreso son: el 9 fue el 10, el 4 el 9 y así sucesivamente. Estos fueron los datos que coloqué. Es decir, aquí ingresé o creé mi dimensión y aquí usé los datos para mostrarlos en orden al reverso. En pocas palabras, cuando usted crea una dimensión, usted después puede usar esos datos, siempre y cuando sepa qué dato quiere usar o qué datos va a usar. Si los va a usar todos, ¿sí? Esa es la, digámoslo, la ventaja que tenemos dentro de una dimensión. ¿Listo? Ok. Bien, entonces, vamos para allá. Bien, esa es la dimensión. ¿Ok? Aquí nos proponen algunos ejercicios. Más adelante, vuelvo y les digo, hacemos alguno que otro para que lo vayan practicando ustedes allá. Pero realmente lo que nos importa es entender cómo funcionan estas. ¿Listo? Entonces, aquí vienen los famosos arreglos. También se pueden crear arrays de 2 dimensiones, por ejemplo, 3 filas y 2 columnas, que se acercan más al concepto matemático de matriz. Esto es lo que nosotros llamamos un arreglo. Ahora sí se enredaron más. Mírenla. Ahora la dimensión no tiene un valor, como al rato que era fácil. Bueno, ya estaba entendiendo, la matriz. Si pongo son 100 números. ¿Y ahora por qué 2? No. Ese 3,2 no quiere decir que es un número real. No. He ahí lo que está pasando. Bueno, lástima, esto no queda grabado, pero espero que acá para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Listo? Lo que ustedes no están entendiendo todavía es que una matriz es simplemente, véanlo así, si pudiéramos verlo gráficamente, la matriz estaría haciendo esto. Si yo le pongo a la matriz que vale 5, él coge y me guarda 5 cuadritos. Espera, 3, 4, ahí van 6, 1, 2, 3, 4, 5, listo. Esto es lo que está haciendo la matriz. Exacto, esto me está diciendo, estoy guardando todo en una sola dimensión, es decir, aquí. De 5, yo puedo poner 2, puedo poner 5, puedo poner 7, puedo poner 8, puedo poner 9. Y después, mediante código, como esto queda en una posición, esta sería posición 1, esta es la 2, la 3, la 4 y la 5. Mediante código, ¿qué puedo hacer? Ir al dato número 2 o ir al dato número 4. ¿Sí me va a entender? Esto es una dimensión. Si gráficamente lo ejemplaríamos, lo ejemplaremos así. Pero la dimensión se volvería muy larga si yo le pongo 1000 datos. Entonces, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que realmente se hace en los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación no se usan dimensiones, digámoslo, de una sola dimensión. Se usa de muchas dimensiones. ¿Y cómo es eso? Pues belleza. Primero, yo le puedo decir aquí, ¿cierto?, que quiero crear, entonces, más valores. En ese caso, ¿qué me dice? Le voy a decir que quiero, por ejemplo, 5, ¿sí? Haciendo referencia a 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero quiero una coma para separar. Quiero que me cree 2 dimensiones. 5 valores en 2 dimensiones. ¿Y cuál es la segunda dimensión, señores? ¿Cuántos números puedo guardar ahora? 10. Exacto. ¿Y si este no fuera 2, fuera 15? 3 por 15. Esto realmente matemáticamente, esta cuadrícula es lo que nosotros llamamos matrices. La como por. ¿Ah? 5 por 3. Sí, pero
Digámoslo, sí, porque realmente son 5 espacios por tantas dimensiones. De 5 por 3, 15. Obviamente 15 espacios para guardar. ¿Sí? Obviamente así es más fácil manejar los valores. Porque es muy difícil poner de 1 a 10.000 que en vez de cuadrar una matriz por posicionamiento, que es lo que hacemos realmente en la parte informática. En la parte porque aquí viene el dilema, y eso es lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí sigo llenando de números, de cualquier tipo de número. Yo sigo haciendo los mismos, en serio. Bueno, hasta ahí, vean, guardé 15 números con esa matriz más sencilla. Pero ahora va a haber un problema. ¿Quién me dice cuál es? Para elegir, por ejemplo, cuando en el código necesito usar este 3, ¿cómo diablos hago? ¿Cómo diablos hago? Ya no es como antes, que era una sola dimensión, pues ponía el número tal. Ya no puedo. No me lo regalo. Dime. No, sino que usted lo que debe tener en claro es, señores, aquí vienen clases de Excel, de bases de datos, de lo que usted quiera. Chicos, las tablas, a mí me da mucha ironía porque algo que descubrí yo cuando inicié a estudiar programación es que las tablas uno tiene que aprendérselas. Esa vaina de las filas, columnas, lo va a ver usted, si se mete en esta área de informática, lo va a ver en todos lados. Uno piensa que solo en Excel. No, señores, en bases de datos, en lo que sea, va a haber esto. Y es ahí cuando el posicionamiento en columnas se vuelve importante. Yo tengo que saber dónde está el 3 en base a qué columna y a qué fila estoy usando. De esa forma se forma esto, lo que nosotros llamamos una intersección, y ahí el valor que está ahí es el valor que voy a usar. Aunque no lo crean, toda la informática funciona así. Y les pongo el ejemplo más sencillo, una berraca pantalla. Yo no manejo algo para personaje. Una berraca pantalla, una pantalla, cada píxel es una ubicación. Y cuando él manda la señal, se la manda a cada píxel individualmente. Obviamente, que es un proceso muy rápido que usted no logra ver, pero cada píxel está funcionando. ¿Y qué es eso? Es una cuadrícula, es una matriz, solamente que no de 1 ni 2, sino de millones de píxeles. Por eso no hablamos de píxeles, sino de megapíxeles, que 1.000.000 de pequeños píxelitos equivalen a 1 megapíxel. Entonces, cuando usted habla de 5 megapíxeles, quiere decir que está usando 5 millones de píxeles, o sea, de cuadritos chiquitos. Pero imagínense el tamaño de esa cuadrícula, es gigantesca. Pero así funciona la informática, chicos. Todo funciona por medio de ¿qué? De tabla. Entonces, aquí lo que usted tiene que grabarse, guste o no le guste, es posición. ¿Dónde está? Yo, esto se ve en páginas web, en bases de datos, en Excel y en cualquier pantalla que usted ve en todo lado. Porque en diseño también se usan las matrices. ¿Se van a entender? Entonces, todo eso se usa a través de esto. Entonces, ahí cuál es la clave, chicos, aprender a ubicarse. Si usted aprende a ubicarse, usted sabe fácilmente dónde llegar. Si no, nada que hacer. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. ¿Qué me dice? Por ejemplo, miren, aquí llenaron, miren, aquí crearon una matriz. Miren, vamos a graficar, escuchen esto, vamos a graficar esta matriz aquí, ¿listo? Vamos a hacer ese ejercicio nosotros, ¿listo? Ok, veamos a ver cómo está funcionando. Entonces me dice lo siguiente, vean, entiendan, inicia, algoritmo, dimensión, ¿cómo llaman a la dimensión? Datos, y me colocan 3 ¿qué? 3 columnas, perdón. Espérenme que me hicieron enredar ustedes. Con 2 filas. 3 Listo. columnas con 2 filas.
En ese caso, 3 filas, sí, tienen razón, perdón. Recuerden que la segunda es la dimensión, es la cantidad de columnas. Ya lo había dicho y yo mismo caigo en el error. Listo, acuérdense que esta, en pocas palabras, estas son las que. Llamémoslas así. ¿Listo? Esta es la dimensión, bellezas. Esta es la que establece cuántas dimensiones hay. ¿Listo? Entonces, vamos, para que lo miren. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo tal cual como está allá. ¿Listo? Entonces, dice así. Ellos llaman a la dimensión datos. Entonces, crean la dimensión datos. ¿Listo? La dimensión datos. Abren corchetes, ya saben que lo que pongamos aquí es la cantidad de datos que vamos a poder guardar. ¿Con qué inician? Pues. Con 3. Entonces, automáticamente, ¿qué hace el programa en que usted pone el 3? Crea una cuadrilla con 3 espacios. ¿Sí lo entienden? ¿Estas son las qué? Columna. Filas. Filas. Es para decirlo de otra manera, aunque realmente son los espacios. Pero digámosle filas para que usted entienda. ¿Listo? Ahora, coma, al poner la coma ya, ella sabe que se va a crear otra dimensión. Porque esta es una dimensión. Necesita crear otra dimensión. Es decir, la dimensión en términos de tablas equivaldría a las columnas. Esta es una dimensión. Dos dimensiones. ¿Entendido? Hasta ahí. Lo que hice allá arriba, dimensión datos 3.2, es esto que acaba de hacer la persona, creó esto, en blanco, sin nada. ¿Entendido? ¿Claro hasta ahí? Eso es lo que hizo la persona, crear esa dimensión. Ahora, y vamos haciéndolo también nosotros acá, para que ustedes se den cuenta y si quieren podamos jugar un poquito aquí. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esto. Bueno, dejémoslo ahí abierto para de pronto más tarde tenerlo. Creamos otro nuevo. A este le coloco más dimensión. Perdón. Dimensión. Notas. Todo pegado para que no se vaya a ver ningún error, porque ya saben que aquí. Y aquí, dimensión. ¿Qué le coloco? Dimensión matriz. Así pegado. Bien. Bien. Bueno, vamos ahí. Entonces miren lo que voy a hacer, entiendan. Voy a pasar esto a mi PC. Dimensión. ¿Listo? Abro, establezco la variable. La vamos a llamar igual para que no nos confundamos. La variable se va a llamar datos. Profe, eso de datos y notas que no entiendo. Eso es algo que nosotros ponemos. Yo puedo llamar a esta dimensión datos, puedo llamarla números. Bueno, números no, porque números es una palabra. Puedo llamarla num. Puedo llamarla nota, puedo llamarla como yo quiera. En este caso vamos a llamarla igual que le llamaron allá, datos. Abro la dimensión, hasta ahí no he creado nada. Coloco el 3 y ya al hacer eso me crearon estos primeros 3 espacios. Coma, ¿qué? 2, cierro corchetes y ahí tengo mi dimensión. Solamente con esto que acabo de hacer, acabo de crear la cuadrícula de 2 columnas y 3 filas para que lo entiendan, aunque realmente son 3 datos y 2 dimensiones. ¿Listo? Muy bien. Ahora, viene el ejercicio para que usted me diga dónde va guardado cada dato. Y lo vamos a asignar. Miren cómo lo asignan acá. Te dice, por ejemplo, vamos acá. Vamos a asignar el valor. Para que no nos confundamos los valores, vamos a asignar diferente. Entonces, datos. Abro mi dimensión y le digo que me ubique el dato 1,1. Cierro dimensión y le voy a decir que ese dato, equivale a 6, por ejemplo. ¿Listo? Ok. Quiero que me digan, señores, ¿dónde puse el 6? ¿En cuál? En el primer cuadro de la de acá. Ojo, recuerden, 3, ¿cierto? Por lo tanto, él creó 1, 2, 3.
Dos dimensiones. Una, dos. ¿Sí? Entonces, el 6 lo voy a guardar en la posición 1. ¿Sí? De 1. O sea, ¿Dónde? en el final. ¿Listo? Ese es mi primer valor. El 6 en este caso va en el dato 1 de la dimensión 1. Ahora viene el que los va a confundir, el segundo. ¿Por qué? Vamos para allá. ¿Lo vieron, cierto? Datos 2,1 equivale a 3, pongámosle. Bien. ¿Quién me dice dónde va ese 3? ¿Será que va aquí? No, abajo. ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? Puede ir en cualquier parte, ¿cierto? La primera que es, acuérdense. Arriba. Acuérdense. Aunque vuelvo y les digo, realmente esto no es así, o sea, se los estoy explicando así para que usted lo entienda. Siempre para ubicarlo. Sí, sí, exacto, pero no, ya saben que se llaman datos y dimensiones, o sea, acuérdense de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que van después y filas y columnas y van a buscar en PCI las filas y las columnas, no les va a aparecer, porque no existen filas y columnas en PCI. ¿Listo? Entonces, ¿este qué dice? Este que acabamos de poner ahí, datos 2,1. Ya sabemos que el primero es la fila, entonces el 2 ¿dónde sería? 1, 2, aquí en las filas. ¿Y este sería en qué? En la columna, por lo tanto el 3, ¿dónde iría? ¿Sí ven que no es tan difícil? Hagámoslos todos. ¿El siguiente cuál sería? Dénmelo ustedes. 8. No, o sea, no. Denme la posición en la En la secuencia que vamos. Entonces, 2,2. 3.1. Pongámosle que ese es equivalente a 7. Entonces, ¿dónde va el 7? 1, 2, 3. Dimensión 1, columna 1. Entonces, ñan, aquí iría el 7. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo, bellezas. Estoy guardando todo dentro de mi matriz. Profe, ¿para qué eso? Es muy útil, la verdad. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Miren lo que les decía. Ahora, lo que hacen en el ejercicio es separarlo para que usted lo entienda mejor. Separan la segunda dimensión, o mejor dicho, la segunda columna. Entonces, datos. A ver, necesito que el dato que voy a escribir, vamos a escribir el 9. El 9, que es el siguiente dato que voy a escribir, necesito que aparezca allá, aquí. ¿Cuál es la posición? Pero por eso le digo. ¿Será que sí es 1,2? ¿Ustedes qué creen? 1 es la que, la fila, el dato. Y 2 es la que, la dimensión. Por lo tanto, mírenlo, ahí está. 1 a la 2, 9. Ahora, ¿quién me da esta? 2,2. Sí. Datos 2, porque quiero el segundo dato, de la dimensión 2. ¿Listo? Que esto es igual, por ejemplo, hagámosle a 4. No coloco los mismos números, o sea, yo hubiera podido decir 1, 2, 3, no los coloco así porque es que ustedes después se enredan.
Ustedes piensan, ay, que el 1, ¿en dónde le 1? No, o sea, no. Entonces pongo, vea, el 6, el 3, el 7, el 9, cualquier, para que entiendan dónde van, ¿listo? Puede ser cualquiera, yo puedo cambiar el 6 por otro y ya. ¿Listo? ¿Y el último cómo sería? ¿Ah, 3,2? Ay, no se confundan, hombre. Ah, muy bien. Pero, ¿seguro? 3,2 y 3,2. Ah, ¿listo? Pero porque esa frasecita siempre los mata, ¿no? Nos ponen. Ah, la que uno... Usted puede decir, ¿cómo se llama usted? Alexander Muñoz, ¿seguro? Claro, porque lo ponía a dudar. Y usted dice, sí me llamo así. No. No, pero, o sea, es una forma exagerada, pero realmente eso es lo que pasa. Entonces, aquí iría el número 4, 2,2. Y en 3,2, 3,2 iría el número, ¿qué dijimos? 8. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Algo. Listo. A mí me tocó con lluvia. ¿Listo? No, y es que, lastimosamente, así lo entiendo nomás. Y yo lo explico aquí, facilito como que. ¿Listo? Dígame, a mí me tocó ingeniármelas para aprendérmelo. Listo. Ah, no. Dimensión. ¿Quién me da el número de la dimensión de este? 4, coma 3. Muy bien. Listo. ¿Pasó? No, verá, ¿no? Porque los temas que siguen son complejos, ¿no? Muy bien, seguimos acá. Dame atención. A ver. A ver. Pongamos el. A ver. Espera, ¿cómo más acá? Bueno. ¿Dónde va ese número? Tercera de la segunda línea abajo. ¿Quién quiere venir a ponerlo? Póngalo, lo ponga. Mira, lo pongo. Rapidito. Listo, muy bien. Ahora, ¿quién pone ese? Rápido, otro. Eso, muy bien. ¿Qué otro? Muy bien. Ese.
entendimos, ¿no? Cuando yo era pequeñito, yo pedí de Navidad, no sé, usted me dice que vino acá, ¿listo? Pongámosle, ¿qué número ponemos? El 10, no, pongo números individuales para no confundirnos. El 6. ¿Es el 2? Sí, el 2, este es 2 y este es el 1. El niño en pie, para los números. La segunda fila arriba. Esquina arriba. La segunda fila. ¿Por qué lo pone? ¿Cuál es el miedo? Póngalo. Cualquiera, alguien lo pone. Oye, ¿pero qué? ¿Acabaron los que quieran ponerla? Nosotros le decimos. No, alguien lo pone. Cualquiera. No, pero el mismo no. Uno diferente. Confía. Ok. Gracias. Era 6, perdón. Qué pena, me olvidó, ¿Listo? Los nervios. Perdón. Fácil. Primer cuadro. Es un 4 por si preguntan. Esquina. Muy bien. Listo. Si quiero llegar aquí, ¿cuál sería el código? 1, 2. ¿Y aquí? Los dos. ¿Y aquí? 4. Aprenderan, ¿no? Por eso, así les pongo esto. Ah, sí. Ahora sí, ¿no? Sí, es que está más fácil. Eso. Muy bien. Señores, eso es lo que ustedes tienen que entender sobre las matrices. ¿Listo? Por favor. Este tema da muchas ventajas al momento de trabajar en Pseudocode, ya que como ya se dieron cuenta, permite guardar hartísima información. ¿Listo? Entonces, esa es digámoslo, la ventaja. Por ejemplo, vamos otra vez a este ejercicio. ¿Listo? Que tenemos aquí. Ojo, esta parte pues obviamente no grabamos el tablero, pues por obvias razones. Tienen que tenerla ahí como en retentiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar el 4. Entonces, a ver cómo lo muestran acá. El primer dato en la primera columna es, bueno, pues sí, ese. Entonces, hablemos de fila y columna. Nosotros nos entendemos. ¿Listo? Escribir. Entonces, el número de la fila 2 de la columna 2 es, ahí tenemos datos. ¿Cuál es ese? ¿Quién me dice el código? No, el 2 el de la fila 2, columna 2. 3. 2. Muy bien. Acuerden, chicos, no se confundan. Filas hacia abajo, columnas. Digamos, si la fila 2 de la columna 2, pues es el 2 abajo, el 2 arriba. En este caso, ¿quién me dice cuál es? ¿Cuál? Claro, el 4. Veamos si el programa está con nosotros o el programa está mal. El número de la fila 2 de la columna 2 es 4. ¿Sí? ¿Pude acceder a qué? A ese número gracias a que sé la posición del mismo. Y así mismo puedo hacerlo con cualquier número. El primero de la fila, el primero de la columna 1, la fila 1 de la columna 1, la fila 2 de la columna 2, la fila 1, la columna 3, la fila 3, la columna 3, así sucesivamente. Depende del tamaño de quién. De la dimensión. Por ejemplo, en este que les dije, de la fila 3 de la columna 3, esta dimensión no aplicaría, porque esta dimensión es más pequeña. ¿Sí la ven? ¿Listo, chicos? Estos son las
dimensiones. ¿Listo, chicos? Uy, ¿será que nos alcanza a llegar el descanso? Preciso. Bueno, entonces dividamos este video en dos. Vamos a dar aquí hasta las dimensiones. ¿Listo? Vamos a detener aquí la grabación.